Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Me presento. Mi nombre es Jesús Abriel Damián Mellado y soy docente de español en una institución de secundaria. En este caso, vengo a proponerles el día de hoy un tema muy interesante. ¿Se han preguntado acerca de qué trata la semiótica y su importancia en la literatura y en la vida en general, en el lenguaje, en la comunicación de nuestro día a día? Pues bueno, el día de hoy vamos a llevar a cabo un análisis semiótico de un texto literario y didáctico en el español, partiendo de la base de un texto dramático como el que les voy a mostrar a continuación. Así que empecemos. Bien, vamos a realizar este análisis de la semiótica por medio de un texto literario o de un recurso didáctico. En este caso voy a estar empleando los dos simultáneamente. Como estarán observando en su pantalla, yo seleccioné un fragmento de un texto dramático, en este caso de la obra de Molière, llamada y titulada El enfermo imaginario. En esta obra dramática, ¿sí? Podemos observar que este recurso, ¿sí? Nos permite analizar la semiótica desde la siguiente perspectiva. Los alumnos tienen una obra escrita por el autor francés Molière en el año de 1673 y en el cual, bueno, ellos deben de generar este aspecto comunicativo y de lenguaje a través de la lectura de un drama. Y como bien sabemos, un texto dramático conlleva más la acción que la parte de la lectura. Es decir, sí se puede leer la obra, pero es hecha o está fabricada, está escrita, está redactada para interpretarse a través de una obra de teatro. Entonces, los alumnos pueden jugar en este caso, sí, con la lectura mediante la imaginación, la generación de imágenes, con base en la palabra escrita, pero también pueden visualizarla a través de una representación dramática. ¿Ok? Este es un recurso didáctico muy importante porque después de analizar los textos dramáticos, ellos pueden leerlos, representarlos, escenificarlos e incluso podrían, por ejemplo, dibujarlos. ¿Sí? Y como podemos observar, aquí tenemos un fragmento del primer acto, en este caso, de la escena segunda, y bueno, podemos también visualizar una obra dramatizada que se encuentra en YouTube, ¿vale? Esta está hecha para que algunas de las personas interesadas en este tipo de textos, en lugar de leerlo, también puedan visualizarlo, como se los explicaba al inicio, ¿ok? Como lo sabemos, la semiótica es, en este caso, aquella rama de la comunicación y del lenguaje que estudia el signo, los símbolos, que estudia los significados que le damos los seres humanos a este tipo de simbología, a este tipo de signos, ¿sí? Y cómo en este caso lo adaptamos a nuestro contexto principalmente, ¿ok? Entendamos en este caso también que el signo, al hablar del signo estamos hablando de palabras, pero también estamos hablando, por ejemplo, de símbolos, estamos hablando también, por ejemplo, de sonidos, de gestos, de gesticulaciones, de movimientos corporales, de sonidos, etcétera. Todo aquello que pretenda transmitir, en este caso, un mensaje, ¿verdad? Mediante un proceso mental en donde la persona lo observa o lo escucha o lo interpreta y lo adquiere y lo transforma de acuerdo a su contexto en este caso, ¿verdad? Entonces, bueno, esta parte se va entendiendo que es la semiótica, bueno, todo aquello que estudia los signos, que son los signos, todo aquello que está representado para entenderse en un ámbito o en un aspecto comunicativo y de lenguaje, ¿ok? Ahora, pasando a otra parte, si nosotros proseguimos y continuamos, los textos dramáticos, en este caso, ¿verdad? Iniciando por el cual seleccionamos, pues muestran diversidad de signos. Por ejemplo, en un texto dramático podremos observar que hay signos verbales. ¿Cuáles son estos signos verbales? Bueno, en los cuales todo aquello que se adapta a las palabras, ¿sí? A la palabra, a las oraciones, todo aquello que se puede leer, pero también que se puede, en este caso, escuchar porque los textos dramáticos, como les mencionaba, no solamente son escritos, también son interpretados. Y al interpretarse los podemos escuchar de la viva voz de los actores que están escenificando a los personajes. ¿Ok? Ahora, eh,
Tenemos también el signo o varios signos de lenguaje no verbal. Y en este caso se inmiscuyen los movimientos corporales, ¿sí? Las transiciones que hacen los personajes dentro del escenario, las gesticulaciones, los movimientos con las manos, los gestos faciales, ¿verdad? De cuando están alegres, cuando están tristes, cuando están enojados o cualquier tipo de expresión facial que ellos quieran o pretendan comunicar algo de cara a los presentes, ¿ok? Dentro de la simbología podríamos encontrar o lo podríamos adaptar porque como tal no son símbolos específicamente, pero también lo podríamos adaptar de acuerdo a lo que nos transmite la escenografía. Es decir, si nosotros prestamos atención, por ejemplo, a este fragmento del drama, ¿sí? Podríamos observar que la escenografía, bueno, pues nos da a entender que es un ambiente de una habitación, ¿verdad? Porque se trata de el enfermo imaginario, una persona que está enferma, aunque imaginariamente, y necesita cuidados y atenciones. Y aquí, por ejemplo, le llevan las almohadas, están al pendiente de él. Pero aquí pusimos también, por ejemplo, la parte de los objetos y del atuendo, donde observamos que la persona está con su pijama a punto de descansar, tiene un cuidado excesivo por parte de sus cuidadoras. Y entonces todo esto se transmite precisamente no por la palabra y no por los movimientos, sino simbólicamente a través del escenario, el fondo, los objetos que se emplean y el atuendo que lleva cada uno de los personajes. Ahora, en el apartado de los sonidos podríamos ubicar a la música. No todas las obras de teatro emplean música, pero en este caso, si se llevaran a emplear, pues bueno, pueden ser muy enriquecedores para transmitir, por ejemplo, diferentes emociones, sensaciones, sentimientos a través del sonido, ¿sí? De los efectos sonoros hacia el público. Y en este caso pueden crear una situación chusca, un cambio de escena, un cambio de cuadro, un cambio de acto en este caso. Y todos estos signos son los que podemos ver ubicados, no solamente en los textos como recurso literario, sino también en las escenificaciones de cuando se traslada estos textos dramáticos a lo que es una obra teatral o una adaptación incluso en televisión. ¿Ok? Ahora, estos textos dramáticos son un objeto de estudio de la semiótica o pueden convertirse en un estudio de un objeto de estudio de la semiótica porque al interpretarse en el escenario, ¿sí? Por parte de los actores, el público, los espectadores, por medio de estas imágenes visuales y de los diálogos, de los parlamentos de los actores, van creando en su mente la historia. ¿Sí? La van en este caso hilando, le van dando una trama correcta y van entendiendo el significado de lo que el autor, en este caso Molière, quiso transmitir a los lectores o a los espectadores en este caso. ¿Ok? A través, repito, del lenguaje no verbal, a través del propio lenguaje verbal por los parlamentos, a través de la escenografía o a través de ciertos sonidos que podrían emplearse, por ejemplo, ¿no? Entonces es por esta razón que los textos dramáticos podrían ser un objeto de estudio de la semiótica con toda la razón, ¿vale? Con toda la utilidad posible. Ahora, si continuamos en este caso analizando estos textos dramáticos como parte de un análisis de la semiótica, podemos proseguir. Ahora, antes de desarrollar estos primeros desarrollos de la semiótica, hay que aclarar algo, ¿sí? Eh, Hay una pregunta base que nos dice, ¿por qué un texto produce sentidos y no solamente información? Bueno, si nos damos cuenta, y vuelvo un segundo, en una obra de teatro no solamente vamos a escuchar lo que dicen, ¿verdad? Sino cuando nosotros tenemos un texto literario, sea narrativo, sea lírico o sea dramático, nosotros recibimos las emociones y los sentimientos que quiso trasladar el autor a través de sus palabras. Así que no solamente adquirimos la información de la obra, como si fuera una simple representación de una situación cotidiana, sino adquirimos los sentimientos, emociones y sensaciones que los autores al escribirla y los actores al interpretarla y nosotros al leerla, cuando lo estamos en este caso pues leyendo, se nos quiso transmitir, ¿ok? Entonces esa pregunta base es ¿por qué el texto produce sentidos y no solamente información? Porque es la intención de los textos literarios.
¿sí? Transportarnos a una época diferente, transportarnos a un espacio diferente, o en este caso, escuchar de viva voz, por ejemplo, de poetas, de actores o de narradores en los diferentes tipos de textos literarios, lo que el autor nos quiere transmitir a nosotros. ¿Ok? Ahora sí, primeros desarrollos de la semiótica. ¿Ok? Cuando hablamos de semiótica, por ejemplo, y aquí quisiera yo seleccionar ciertos puntos, seguimos hablando de los signos, ¿vale? Pues bueno, estos signos en sí también deben de conllevar cierto sistema de reglas y de normas de nuestra lengua, ¿vale? Se debe de respetar, en este caso, la normativa del lenguaje y de la lengua que empleamos al redactar y al leer estos textos. ¿Por qué? Para empezar, por ejemplo, si nosotros observamos la redacción de un texto dramático y ponemos atención, podremos darnos cuenta de que se respetan precisamente todas las reglas y las normativas que deben de llevar este tipo de textos. ¿Por qué? Cuando se hace un cambio de acto, por ejemplo, los autores tienden a llevar a cabo la escritura de acto primero, acto segundo o acto tercero, pero dejan esa hoja en blanco. ¿Para qué? Para que se marque, en este caso, físicamente, la diferencia de cambios entre un acto y otro. No tanto así en las escenas y tampoco en los cuadros, pero sí en los actos, porque son cambios grandes dentro de la narrativa de un texto dramático. Ahora, si nos damos cuenta, se respeta una redacción adecuada de un texto dramático. ¿Por qué? Se respetan muchas cosas, por ejemplo, en la escritura de los actos, las escenas y los cuadros, como ya lo mencionaba, pero por ejemplo, un aspecto importante es que las acotaciones siempre van escritas en cursiva. ¿Por qué? Las acotaciones dentro de una obra de teatro son aquellas acciones, ¿verdad? O aquellos movimientos que va a generar un actor, o a lo mejor en un cambio de escenografía, o a lo mejor la posición de uno de los personajes, de uno de los objetos, de algo que tenga que ver con la escenografía. Y precisamente para diferenciarlo del diálogo o del parlamento, se tiene que escribir siempre cursiva, como lo vemos aquí, ¿vale? Entonces, esa es una norma de la lengua que se emplea precisamente en este tipo de textos. Otro caso, en la parte de las reglas de puntuación, ¿verdad? Los signos de puntuación también tienen que ocuparse tal cual su función. Por ejemplo, aquí es muy importante que se utilice el guión largo, también llamada raya, porque para esto se utiliza ese signo de puntuación. No se puede usar el guión corto porque tiene otras funciones. Así que aquí lo que se tiene que emplear es el guión o, en este caso, guión largo, también llamado raya, ¿vale? Para demarcar los parlamentos de cada uno de los personajes dentro de la obra. O en este caso, por ejemplo, correctamente los signos de admiración, ya que si uno de los personajes va a gritar o va a hablar muy fuerte, pues tiene que en este caso darle esa entonación, pero ocupando los signos de admiración. Por ejemplo, aquí donde dice cállate, es evidente que lo va a decir de una forma más explosiva el acto, ¿sí? Entonces, en este aspecto también se deben de respetar este sistema de reglas y de normas de la ley. También gramaticalmente, por ejemplo, los nombres propios de los actores siempre generalmente se demarcan con mayúsculas para que se diferencie de los diálogos y de las acotaciones. Ahora, vamos a otro aspecto, ¿sí? Siguiendo con esta parte de los primeros desarrollos de la semiótica, yo quisiera hablar, por ejemplo, de un signo lingüístico en específico, ¿sí? Algo que me causa a mí, pues, curiosidad, ¿sí? Para entrar en esto debemos de saber o de conocer dos aspectos, lo que es el significante y lo que es el significado. El significante, como bien lo he planteado aquí en la diapositiva, es la palabra escrita o la palabra hablada, el signo, sí, como tal. Ahora, ¿cómo sería el significante en la obra dramática? Pues todo el guión completo. Al estar compuesto de palabras, pues todo el texto es mi significante. Ahora bien, el significado, por ejemplo, es la idea o el concepto de, en nuestra mente, de estas acciones, ¿sí? Y aquí podríamos, poner precisamente estas acciones, este desarrollo teatral, como parte del significado. ¿Por qué? Porque mientras ellos van interpretando lo que leyeron, el significante, nosotros lo vamos entendiendo según cómo lo van actuando y le vamos dando forma
a la idea que quiso transmitir el autor con esta historia. Entonces, las acciones que se narran en las acotaciones, por ejemplo, se levanta de la silla y le entrega las fichas de las cuentas del boticario, todo esto viene a ser el significado que nosotros le damos a las acciones de los personajes dentro de la obra teatral. ¿Ok? Ahora sí, vamos a continuar. ¿Sí? Ahora, yo quisiera tomar un signo, por ejemplo, ¿no? Dentro de los sistemas de significación y de signos, hablando del significado y del significante, quisiera tomar un signo clave, por ejemplo, ¿no? Lo que es la palabra U. Como nosotros observamos en este caso, ¿sí? Dentro de este guión teatral, dentro de esta obra dramática, este texto literario, la palabra U, que es una interjección a nivel gramatical, pues es un signo, es una palabra, así que es un signo, ¿verdad? Ahora, tiene tres tipos de forma, ¿sí? De presentarse este signo. La primera es la palabra, ahí la tenemos. U. La segunda sería el sonido que se genera al expresarla, ¿vale? Ese es otro tipo de semiótica, los sonidos. Dentro de la semiótica, uno de los signos pueden ser en este caso sonidos. Entonces, al momento de decir la U o dependiendo cómo se interprete, pues me va a dar un mensaje y lo voy a interpretar de acuerdo al contexto en el cual lo veo. Aquí, por ejemplo, el actor presenta este sonido como de dolor, ¿sí? Como un dolor de panza, como un retortijón. Y pues es que es un enfermo imaginario. Y el tercero sería el gesto, la manera en la cual él lo interpreta con su gesto facial, ¿sí? Al hacer está ya interpretándolo no solo como palabra y no solo como sonido, sino también como un gesto que da a entender que tiene dolor, que tiene que ir al baño o algo similar, que el presente va a interpretar de esa manera. Ahora, continuando con esta parte de sistemas de significación y de signos, recordemos que el significante es la palabra escrita o hablada, ¿sí? Es decir, el guión completo. Ahora, si nosotros nos podemos analizar, hay que darnos cuenta de que a pesar de que la palabra está escrita, no siempre va a tener un solo significado. ¿Por qué? Porque recordemos que existen dos tipos de lenguaje, señores. El lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. El lenguaje connotativo es que es figurado, el que tiene muchas interpretaciones, el cual puede jugar con los significados de las palabras. Y el denotativo, que es el lenguaje literal. Entonces, esto lo menciono porque cuando nosotros vemos que las palabras pues, tienen un significado, dependiendo del contexto, ¿vale? El significante son las palabras escritas o habladas, sí, pero no siempre van a tener los mismos significados, los mismos conceptos. Pueden variar según lo que dé a entender. Por ejemplo, en estos dos diálogos de la señora Antoñita, que es una de las cuidadoras de Argan, pues nos damos cuenta que dice, por ejemplo, es el señor Fleurant a quien corresponde meter la nariz en ello. Bueno, meter la nariz, literalmente, no le va a meter la nariz a este señor, ¿verdad? Sino habla de entrometerse en un asunto. Entonces, meter la nariz no solamente es en este caso de manera literal, sino que lo está expresando de una manera figurada. Entonces hay que tener mucho cuidado en la parte de la semiótica, con la significación, porque existen dos tipos de lenguaje y hay que darle el significado que el autor quiere, pero dependiendo del contexto. Y es ahí donde entra el lenguaje connotativo o figurativo. O veamos la segunda parte que dice, ha hallado en vos una buena vaca lechera. Esta persona no es una vaca de manera literal, pero se lo expresa porque es un doctor que se está aprovechando de la situación de este enfermo imaginario. Entonces, es un lenguaje figurado. Lo ve como una vaca porque lo está exprimiendo con base en el dinero, más que con la leche literal de una vaca real. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en la parte de la semiótica con los tipos de lenguajes, tanto figurado como literal, o connotativo y denotativo. Vamos a continuar en otro aspecto. Por ejemplo, este apartado de los componentes del proceso de la comunicación. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, veamos. Como bien sabemos, tenemos diferentes elementos del proceso de la comunicación. Y cuando nosotros analizamos una obra teatral, un texto dramático, por ejemplo, esta obra,
que en este caso es una comedia de Molière, es una comedia específicamente, pues vemos que el emisor, por ejemplo, viene a ser el texto escrito, la lectura, o puede ser, en este caso, la obra de teatro, porque son los actores los que nos van a mandar los mensajes a través de su interpretación y de sus diálogos. Pero también la obra textual, pues nos transmite los mensajes a través de la escritura y la lectura. El receptor vendrá a ser el alumno lleve a cabo la actividad o nosotros como lectores cotidianos de obras literarias, ¿sí? O pueden ser los espectadores que más que leerlo están presentes en el teatro para observar la interpretación de este drama, de esta comedia, ¿no? Entonces el emisor viene a ser la obra en sí, tanto escrita como interpretada, y el receptor, los estudiantes, las personas como nosotros que leamos las obras o los propios presentes en una adaptación de la obra en el teatro. ¿Ok? El canal puede ser el escrito o puede ser por medio del lenguaje hablado y por medio del lenguaje no verbal, es decir, a través de las gesticulaciones, de los movimientos, de los sonidos, de la escenografía, del atuendo, etcétera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos que el canal es el medio por el cual nosotros recibimos los mensajes. Entonces los vamos a recibir visualmente, ¿sí? Sonoramente, a través de lo que escuchamos, y bueno, con las interpretaciones que le demos según nuestro contexto. El código de la obra en específico, por ejemplo, respondiendo al código, ¿qué es el código? Recordemos que el código es el sistema de signos que se va a utilizar para transmitir la información. Bueno, pues en este código, la lengua que se utiliza, ¿sí? Viene a ser de una manera, o el lenguaje que se utiliza, viene a ser un poco formal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos las expresiones, nos daremos cuenta que es un español muy, muy de la edad antigua, ¿verdad? Bueno, más que de la antigua, perdón, de la Edad Media en adelante, donde se utilizaba un formalismo extremo para expresar las ideas, los mensajes, etcétera. Entonces, bueno, este hombre viene a representar semióticamente, a través de la imagen, pues que es un lenguaje más formal, ¿sí? Un lenguaje más correcto, un lenguaje más, en este caso, culto, ¿sí? Literariamente hablando. Y como último, por parte del contexto, bueno, esta obra de Molière se escribe en 1673, así que está ambientada en una época prácticamente terminando la Edad Media. La verdad, la Edad Media viene a terminar ya sea en 1453 con la caída del Imperio Bizantino o en 1492 con el descubrimiento de América. Entonces, está adaptada en esa época donde había sobre todo mucha formalidad porque había muchos reyes, princesas, duques en este caso, ¿verdad? eh, los plebeyos, feudalismo. Entonces está ambientada en esa época de la Edad Media en adelante, con la Edad Moderna más o menos. Entonces, bueno, estos componentes del proceso de la comunicación se encuentran plasmados ahí en esta obra de Molière, que bueno, pues yo propongo para analizarla semióticamente, ¿verdad? Y para con los alumnos. Ahora bien, hay una pregunta base en esto. ¿Cómo se podría ajustar como docentes, hablando aquí como docentes, cómo se podría ajustar el que este texto sea más accesible o significativo para los estudiantes de español en Latinoamérica, como Cuba, como México, como Guatemala, como Argentina, como Chile y España? Pues bueno, estos textos, al ser de una época ya muy anterior, pues están gratuitos, la accesibilidad está ahí. Hay muchos accesos vía internet a través de PDFs en la red. Hay muchas adaptaciones en YouTube, tanto en teatro como para televisión. Entonces, la accesibilidad está más que clara. Todos pueden accederlo. El problema aquí es que también el docente promueva la lectura de estos textos en la época actual, donde predomina mucho el escroleo constante, los contenidos veloces y fugaces para que la persona no pierda el interés en lo que está consumiendo. Aquí lo importante es que el profesor sepa guiar y sepa orientar la lectura de este tipo de textos o más adelante cuando ya entiendan estas obras pues su representación a nivel teatral para que los alumnos, pues bueno, puedan acceder a ella, no porque no tengan el acceso ni la cobertura, sino que accedan a ella
mentalmente, porque pueden tener ahí los recursos, pero el problema es que ellos estén dispuestos a tomarlos, a leerlos, a adquirirlos y a emplearlos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo se puede ajustar? Lo que yo recomiendo en este caso es que el profesor busque los momentos correctos, ¿verdad? Y motive a sus estudiantes para que consuman estos textos, que le muestre no solamente el texto escrito, sino también que pueda llevar, por ejemplo, una línea, que lo pueda estar viendo a través de un video en YouTube proyectado a través de un cañón o de una televisión o de la propia computadora del docente y que el alumno siga las líneas mientras va viendo cómo se va escenificando. Entonces él hace en este caso pues este trabajo de ir observando la obra teatral y al mismo tiempo la puede ir leyendo, puede ir haciendo las dos cosas simultáneamente. ¿Ok? Hay que buscar alternativas para que los alumnos consuman literatura tanto dramática como narrativa y lírica, porque actualmente ya no se hace tanto. Ahora bien, ¿sí? Yo propongo, ¿sí? Como parte de estos procesos de adquisición del lenguaje, tres propuestas para que los textos dramáticos se puedan ejecutar, se puedan adquirir, se puedan leer y se les pueda dar, en este caso, mayor realce en la época actual en la que ya casi nadie asiste a obras de teatro, ya casi nadie gusta de escenificar obras en las escuelas, no sé por qué, yo lo he observado y yo lo siento así también. Y la primera, por ejemplo, sería que una vez que ellos entiendan lo que son los textos dramáticos, sus estructuras, sus componentes, sus recursos, sus funciones, cómo se estructuran y todos aspectos teóricos, pues bueno, que puedan llevar a cabo, por ejemplo, una lectura dramatizada. Una lectura dramatizada no es lo mismo que representarla en una obra, porque aquí se están apoyando, ¿verdad? Del guión, se están apoyando de la lectura para poder llevar a cabo las interacciones, las acotaciones y los diálogos y parlamentos y no se frustren por tener que memorizárselos. Entonces, esa es una propuesta, ¿vale? Principalmente de comprensión, que los alumnos, mediante textos dramáticos que igual sean atractivos para ellos, ¿verdad? Porque no todos lo son, hay algunos muy densos, pues bueno, lleven a cabo una dramatización, pero con la lectura en las manos. La segunda, yo como docente tengo en este caso, por ejemplo, y mis antologías con las cuales trabajo mis actividades, y una de las actividades que yo les he propuesto y la que ya las hemos hecho es que creen un guión dramático con base en imágenes que ya fueron hechas. Es decir, yo les otorgo 7 imágenes creadas con inteligencia artificial, para esto sí nos ayuda este recurso magnífico, ¿verdad? 7 imágenes en blanco. Es decir, no tienen diálogos, no tienen acotaciones, no tienen narración, nada. Ni siquiera tiene título la obra. Les doy las 7 imágenes u 8 imágenes de actores representando una obra y ellos tienen que darle sentido. Ellos le tienen que dar sentido mediante su visualización de las acciones, lo que están haciendo, las posturas que tienen los personajes, el fondo, la estética, para darle sentido a una obra. Les pido que vean las imágenes y que en su libreta ellos me redacten, por ejemplo, una obra dramática, un texto dramático basado en esas imágenes. Y esta parte es muy importante porque ya ponen en práctica, ¿verdad? Todo lo que vieron con base en parlamentos, tipos de parlamentos, monólogos, diálogos, soliloquios, lo que son las acotaciones, ¿verdad? Y la escenografía. Y ellos no solamente se remiten a ser un solo lector, a un solo espectador, sino que ellos empiezan a crear obras dramáticas. Y la última, que ya sería la de aplicación total, la de la comprensión total, la aplicación, ya llevarlo al último extremo, es una obra teatral escolar. Sin embargo, para eso tendrían que tener mucho tiempo para memorizarse diálogos, para saber cómo se van a posicionar, cómo van a interpretar esta gesticulación, estos movimientos corporales y la escenografía, trabajarla también. Pero bueno, estas, estas 3 actividades pueden ser muy nutritivas para transmitir la literatura, no solamente narrativa, que es la más básica, cuentos, leyendas, mitos, sino también la dramática, como lo son las comedias, las tragedias, los melodramas, las tragicomedias, que actualmente ya no se emplean tanto, hablando sinceramente. Entonces, bueno,
Esta es mi propuesta, eso es lo que yo propongo y les agradezco mucho que hayan estado presentes en este análisis semiótico, ¿sí? Analizando, por ejemplo, qué es la semiótica, qué es el significante, qué es el significado y cómo podemos encontrar todos estos elementos dentro de un simple y sencillo fragmento de texto dramático. Les agradezco mucho su presencia, ¿sí? Y en este caso, pues bueno, hemos llegado al final. Les agradezco a quienes hayan estado presentes en la visualización de este video, a mi maestro Johan Di Calderón, ¿verdad? De la materia Lexicología y Semántica, de la especialidad en la enseñanza del español y la literatura. Muchas gracias, repito, soy Jesús Abdiel Damián Mellado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.